En este video vamos a hablar sobre las cuentas contables. Se denomina cuenta la agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados. Cabe aclarar que no se puede realizar ninguna registración contable sin este elemento. ¿Qué son las cuentas entonces? Las cuentas son instrumentos de representación y medida, en unidades monetarias, de los elementos patrimoniales y de los resultados. ¿Para qué se usan? Para anotar, registrar o asentar las variaciones que afectan a esos componentes y así obtener información. Vamos a ver algunas de las cuentas contables más importantes y lo que significa cada una. La cuenta caja se refiere al dinero en efectivo. La cuenta valores a depositar tiene que ver con los cheques corrientes recibidos de terceros. La cuenta banco, XX, cuenta corriente, va a representar el dinero depositado en cuenta corriente del banco. La cuenta deudores por ventas va a estar relacionada con los derechos a cobrar a clientes por las ventas realizadas a crédito en cuenta corriente, es decir, al fiado. Los documentos a cobrar van a ser los pagarés firmados por terceros a favor de la empresa. Las mercaderías van a ser los bienes que se compran para revender en el mismo estado en el que se adquieren. Los muebles y útiles son los bienes utilizados en la empresa para su actividad y que se pueden mover sin cambiar su esencia. Por ejemplo, escritorios, armarios, mostradores, fotocopiadoras, etc. Las instalaciones son aquellos bienes que están relativamente inmovilizados ya que están adheridos a la pared o al techo o al piso. Por ejemplo, estanterías empotradas, aires acondicionados, etc. Los inmuebles van a representar a los locales, los depósitos, las oficinas que utiliza la empresa para desarrollar su actividad. Los rodados son aquellos vehículos, propiedad de la empresa, que se utilizan para el transporte terrestre, por ejemplo, autos, camionetas, camiones, etc. La cuenta proveedores va a estar representando las deudas por compras de mercaderías en cuenta corriente, es decir, al fiado. La cuenta documentos a pagar va a representar aquellos pagarés firmados por la empresa a favor de terceros. La cuenta capital va a representar el aporte de los propietarios o de los socios de la empresa. La cuenta ventas representa las ventas realizadas por la empresa en cumplimiento de sus objetivos. Alquileres ganados van a ser las retribuciones que recibe la empresa por ceder a terceros el uso de inmuebles de su propiedad. Intereses ganados van a ser los importes a favor de la empresa que le pagan los terceros por el plazo que se les da para pagar. Los descuentos ganados u obtenidos van a ser aquellas rebajas que se obtienen en el precio por pagar al contado, es decir, en efectivo o con cheque. El costo de la mercadería vendida es el costo de los bienes o de los servicios que vende la empresa. Alquileres cedidos o perdidos van a ser aquellas retribuciones que paga la empresa a terceros por el uso de locales, oficinas o depósitos. Los intereses cedidos o perdidos son importes que paga la empresa a terceros por el plazo que se les da para poder pagar. Los descuentos cedidos o perdidos son las rebajas que se dan a terceros por cobrar en efectivo. La cuenta gastos generales representa aquellos gastos de bajo importe, por ejemplo, pueden ser artículos de limpieza o útiles de oficina. La cuenta gastos de publicidad y propaganda va a estar representando aquellos gastos que son abonados por la realización de campañas de promoción o publicitarias. La cuenta sueldos y jornales va a representar aquellos gastos que se producen por las remuneraciones abonadas a los empleados. La cuenta impuestos va a representar aquellos gastos ocasionados por el pago de tributos, es decir, impuestos, tanto a nivel nacional como provincial o municipal. Y por último, la cuenta resultado del ejercicio va a estar representando el beneficio o el quebranto producido en un ejercicio económico.
En cuanto a la clasificación de las cuentas, podemos decir que éstas se dividen en cuentas patrimoniales y cuentas de resultado. Las cuentas patrimoniales son aquellas cuentas que representan el patrimonio del ente. Las cuentas patrimoniales se subdividen en cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto. Las cuentas de activo son las que representan bienes y derechos a cobrar de un comerciante o empresa. Como ejemplo, podemos decir que la cuenta mercaderías, inmuebles, maquinarias, materias primas, rodados representan bienes. En cambio, la cuenta deudores por ventas, deudores varios, documentos a cobrar, representan derechos. Con respecto a las cuentas de pasivo, son aquellas que representan obligaciones, es decir, deudas, de un comerciante o empresa. Como por ejemplo la cuenta proveedores, documentos a pagar. Con respecto a la cuenta patrimonio neto, esta va a representar la diferencia entre el activo y el pasivo. Y la cuenta más representativa, que es la que generalmente nosotros vamos a utilizar, es la cuenta capital. Las cuentas de resultado son aquellas cuentas que representan las pérdidas o egresos y las ganancias o ingresos del comerciante o empresa. Estas cuentas de resultado se subdividen en cuentas de resultado positivo y cuentas de resultado negativo. Las cuentas de resultado positivo representan las ganancias o ingresos, beneficios o utilidades. Las cuentas de resultado negativo representan los gastos, egresos, pérdidas o quebrantos. Por ejemplo, en el caso de las cuentas de resultado positivo, o sea de ingresos, tenemos la cuenta ventas, la cuenta alquileres ganados, la cuenta intereses ganados, la cuenta descuentos obtenidos o ganados y la cuenta comisiones ganadas. Como pueden ver, entonces, por lo general, este tipo de cuentas de resultado positivo o de ingresos siempre tienen la palabra ganados o ganadas. Las cuentas de resultados negativos o de egresos van a ser, por ejemplo, el costo de las mercaderías vendidas, alquileres perdidos, descuentos cedidos o perdidos, intereses perdidos, comisiones perdidas, etc. Como pueden ver, las cuentas de resultado negativos o egresos siempre llevan la palabra perdidos o perdidas. Por eso, cuando estén frente a una cuenta que incluya la palabra perdidos o perdidas, van a saber que es una cuenta de egresos o de resultado negativo. Las partes de una cuenta. Por un lado, vamos a tener el nombre, que es el elemento que permite identificar a cada grupo de valores o conceptos que se incluye en este lugar. Vamos a tener el debe, que es la parte de la cuenta donde se anotan los débitos o las partidas ingresadas. El haber, que es la parte de la cuenta donde se anotan los créditos o las partidas egresadas. Y el saldo, que es la diferencia entre el total del debe y el total del haber, o viceversa. También se puede representar una cuenta con la forma de T. Esa es la forma más simple de representar una cuenta, en donde el título, o sea el nombre de la cuenta, se coloca en el centro, arriba. En la mitad izquierda va a representar la columna del debe y la mitad derecha va a representar la columna del haber. Como les decía entonces, el saldo es la diferencia entre el total del debe y el total del haber o viceversa. Cuando los débitos son mayores que los créditos, o sea, el importe que está en la columna del debe es mayor que el importe que está en la columna del haber, el saldo siempre va a ser deudor. Cuando los créditos son mayores que los débitos, el saldo va a ser acreedor. Esto quiere decir que la columna del haber va a ser mayor que la columna del debe.
Cuando los débitos son iguales a los créditos, el saldo es nulo. Esto quiere decir que la cuenta queda saldada. Lo que ven en esta filmina, en esta diapositiva, es un libro mayor de la cuenta caja. Ya lo vamos a analizar, pero primero les quiero comentar algunas cuestiones. Las cuentas patrimoniales del activo siempre tienen saldo deudor o están saldadas en su defecto. Las cuentas patrimoniales del pasivo siempre van a tener saldo acreedor o van a estar saldadas. Las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor. Las cuentas de resultado negativo tienen saldo deudor. Y las cuentas de resultado positivo tienen saldo acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que las cuentas de activo y las cuentas de egreso o de resultado negativo van a tener saldo deudor. Y las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de resultado positivo van a tener saldo acreedor. Con respecto al libro mayor, que tenemos acá en el ejemplo, es un libro mayor de la cuenta caja. Y nos dice, por ejemplo, que el día 2 del 8 se realiza un aporte inicial por el propietario del negocio de 20.000 pesos en efectivo. Sabemos que son 20.000 pesos en efectivo porque estamos hablando de la cuenta caja, que es lo que representa, ¿no? Bueno, como ingresa dinero a nuestra empresa, a nuestro negocio, se anota en el debe. O sea que ponemos los 20.000 pesos que ingresan en el debe. Y como no tenemos ninguna salida de dinero, por lo menos hasta el momento, el saldo deudor de la cuenta caja en la fecha 2 del 8 va a ser de 20.000 pesos. El día 3 del 8 se deposita parte del dinero que se aportó inicialmente en una cuenta del banco. Entonces, parte del dinero que se había aportado va a ser destinado a ser depositado en el banco XX. Entonces, el dinero que nosotros teníamos en nuestra caja registradora, o parte de ese dinero, va a pasar a estar en una cuenta del banco. Por lo tanto, ya no vamos a tener 20.000 pesos, sino que vamos a tener 20.000 pesos menos los 12.000 pesos que vamos a depositar en el banco. O sea, que vamos a tener un saldo deudor de 8.000 pesos. El día 5 del 8 se paga el alquiler. Entonces lo que va a pasar es que de los 8.000 pesos que tenemos en nuestro saldo de caja, vamos a tener que descontar 1.000 pesos que pagamos de alquiler. Por lo tanto, nuestro saldo deudor ahora es de 7.000 pesos. El día 15 del 8 se cobra un pagaré. Esto quiere decir que a nuestra caja ingresan 9.000 pesos. Por lo tanto, a nuestro saldo deudor de 7.000 pesos tenemos que sumarle los 9.000 que ingresaron por el cobro del pagaré. En total tenemos un saldo deudor de 16.000 pesos. El día 20 del 8 tenemos que pagar intereses. Entonces, de nuestro saldo deudor de 16.000 pesos vamos a tener que descontar 1.400 pesos que son lo que tenemos que pagar por los intereses que nos cobran. Entonces, 16.000 pesos menos 1.400 son 14.600 pesos, que va a ser el saldo deudor de nuestra cuenta caja al 20 del 8.